usted se convierte en un criminal de guerra, es un delito. Y además eso, si no se juzga al Estado, lo juzgará la Corte Penal Internacional. También protege escuelas, no se pueden atacar escuelas, no se puede atacar hospitales, no se puede atacar monumentos históricos. Por ejemplo, alguien invade Francia, no pueden atacar a la Torre Eiffel, por ejemplo. Aquí en Guatemala no podrían atacar la Tikal, la Antigua. Esos los protegen Convenio de Ginebra. Son normas de la guerra que hay que proteger. También un náufrago del equipo contrario, hay que rescatarlo y ponerlo como prisionero de guerra. Y al prisionero de guerra hay que darle la alimentación, el vestuario, todos los derechos correspondientes a cualquier detenido. El que está herido del equipo contrario, hay que curarlo. El que esté enfermo, también hay que tratarlo, aunque sea del equipo contrario, tratarlo y conservarlo. O sea, ese es el derecho internacional humanitario. O sea, por más conflicto armado que exista, siempre se debe respetar, tratar de ser lo más humano. Alguien se rinde, perfecto, conservarle la vida y llevarlo aún como prisionero de guerra. Alguien es capturado, exactamente lo mismo. Aquí no funciona aquella frase que de una u otra manera hemos escuchado en películas o documentales, o no sé, decimos, cuando alguien dice, vamos a ir a una guerra sin cuartel. Eso no se puede. Una guerra sin cuartel significa una guerra sin prisioneros de guerra. Eso no se puede, está prohibido. Por lo más lo que sea, no puede existir conflictos sin las normas, sin el respeto a las normas. Ojo, quien las violente, castigado. Hablando esto de violentar estas normas de los convenios de Ginebra, que es donde cuida, vuelvo a insistir, población civil no armada, náufragos, enfermos, heridos, hospitales, escuelas, monumentos históricos, eso es lo que protegen los convenios de Ginebra. Si alguien lo violenta, ojo, preso por prisionero de guerra. En Guatemala podemos hablar con el artículo, hablar del artículo 378 del Código Penal. En ese artículo habla como tipo la violación a los deberes de humanidad, a los deberes humanitarios, y esto es un tema de derecho internacional humanitario. Entonces, el soldado, lo que sea, en un conflicto armado interno, ataca a población civil combatiente, está cometiendo criminal de guerra. Y si no lo castiga Guatemala, porque lo protege los gobernantes o lo que sea, ya nosotros, a ser parte de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional los juzga, no solo él, sino a todos los dirigentes. Miren qué importante es esto. Yo recuerdo, algunos de ustedes quizás también se recordarán, hace unos 12 o 15 años por ahí, después de la guerra de Irak, hubo varios prisioneros de guerra. Esos prisioneros de guerra estuvieron aquí en Guantánamo, en Cuba. Y hubo una noticia, pero sobresaliente en esa época, que dos soldados norteamericanos, una pareja de soldados, tanto un hombre y una mujer, ponían a los iraquíes a tener relaciones sexuales entre ellos, públicamente. Les hacían unos vejámenes horribles. A través de una cámara lo detectó a estos militares estadounidenses, y los estadounidenses inmediatamente los llevaron, los juzgaron como criminales de guerra. ¿Por qué? Porque están lesionando los derechos de un prisionero de guerra, y el prisionero de guerra tiene derechos a la alimentación, al vestuario, a la salud y a su integridad física. Entonces, son normas de guerra que se deben de respetar. También hay una película interesante, no sé cómo se llama, solo como ejemplo, en una embajada en no sé qué país de África, los soldados están hasta arriba porque quieren evacuar,
cuando miran una cantidad de población que viene hacia la embajada y a quemar la embajada, entonces ellos vienen y empiezan a disparar para defenderse y se van. Ahí termina el drama. Lo más importante de esto es que toda la película se trata de juzgar a los militares. Ahí están las cortes marciales, donde están juzgando si efectivamente ellos cometieron un crimen de guerra al atacar a la sociedad civil, si esa sociedad civil o ese grupo de ciudadanos de ese país venía armado o no venía armado. De ahí empieza el dilema, pero miren lo importante, es que sí se juzgan a militares que hayan violentado las normas de guerra. Y de ahí muy importante este tema de la Corte Penal Internacional, porque evidentemente si no se juzga, si no hay competencia, es una incompetencia, una ineptitud en el Estado donde se cometió el delito y se tuvo que juzgar, si no, entonces ya se va a la Corte Penal Internacional por el principio de subsidiariedad o complementariedad. Entonces, esto es importante pensar que todo lo que en cualquier conflicto armado, interno o internacional, hay normas y se deben de respetar. Y esas normas los da el derecho internacional humanitario. Y de ahí viene la famosa Cruz Roja Internacional o la Media Luna Roja. La Cruz Roja, pues, es el símbolo precisamente de eso, del derecho internacional humanitario, que ellos son neutrales en una guerra. Lo que les importa es proteger a heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Eso es su labor fundamental. Sé que ahorita en su cabecita dirá, pero mire, hoy están dos grandes conflictos armados internacionales, como el de Rusia y Ucrania y el de Israel en la Franja de Gaza. Sí, aquí es donde tenemos que recordar cuando vimos aquello de las Naciones Unidas y estudiamos el Consejo de Seguridad, recordándoles a ustedes que el Consejo de Seguridad es la máxima autoridad con fuerza que tiene las Naciones Unidas. O sea, recordémosle que el Consejo de Seguridad es el que admite estados, es el que determina jueces, es el que todopoderoso y es el que a la larga puede intervenir militarmente en cualquier estado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ha intervenido Rusia? Usted tiene la respuesta. Y ni más ni menos, usted sabe que Rusia es un miembro permanente dentro del Consejo de Seguridad. ¿Y qué refleja ser miembro permanente? Bueno, ni más ni menos, tiene derecho a veto. Tiene derecho a vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Un solo veto. Eso es lo difícil del Consejo de Seguridad. Con un solo veto ya no hay resolución del Consejo de Seguridad. Resoluciones de Naciones Unidas pueden salir 20,000, pero no tienen dientes. El único que tiene dientes es el Consejo de Seguridad. Y ahí, yo recuerdo que esta invasión de guerra de Rusia a Ucrania se conoció en el Consejo de Seguridad y efectivamente 13 votos a favor, China se abstuvo y Rusia vetó. Entonces no hay forma de que se haga efectivo la resolución del Consejo de Seguridad. Lo mismo suele pasar con Israel y la Franja de Gaza, porque recordemos que Israel es protegido totalmente por Estados Unidos y por Inglaterra, y ambos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas han emitido una inmensa cantidad de resoluciones en contra de Israel, pero ¿y qué? No existe una resolución propia del Consejo de Seguridad, que ellos tienen dientes, ahí van los cascos azules, ahí van a intervenir cualquier tipo de situación en cualquier estado. Solo falta que veamos cuando unos estados se enfrenten que no tengan incidencia en el Consejo de Seguridad, se van a dar cuenta que ahí sí actúa directamente el Consejo de Seguridad. Pero en estos casos, casi imposible. Y recordemos que el principal fundamento y propósito que tiene Naciones Unidas juntamente con el Consejo de Seguridad es velar por la paz y seguridad mundial. Pero en estos casos no lo hace. Por lo mismo, se tiene un veto mínimo y con un veto
no prospera ni una sola resolución de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bien, este es el derecho internacional humanitario, ese derecho internacional que actúa efectivamente en conflictos armados internos o internacionales para ser un poquito más humanizada la guerra, evitar más muertes, evitar tratamiento mal de los prisioneros de guerra, rescatar náufragos, proteger esto que nos señalan las normas de la guerra, especialmente los convenios de Ginebra. Bien, ahora pasamos a un tema mucho más sensible, que es los derechos de las personas con discapacidad. Esto es de pura sensibilidad, porque a veces, por no tener estos comentarios, no solo son invisibilizados, sino que aún más se logran invisibilizar. En los derechos de discapacidad realmente se comprende solo aquel que por una discapacidad de un familiar permanente o personal lo tiene, y por eso se esmera en esos derechos de las personas con discapacidad. Pero la mayoría no, ni porque han tenido una discapacidad temporal, porque todos podemos adquirir una discapacidad temporal, un accidente de tránsito y lo deja en silla de ruedas durante un año, por ejemplo. Tiene una discapacidad temporal. Y por eso es muy importante estudiar este tema, no solo porque podemos tener dentro de nuestro entorno familiar, sino porque algún día podemos serlo, o simplemente no más invisibilizaciones, no más invisibilizaciones de las personas con discapacidad, porque esta falta de sensibilidad hace que nosotros no regulemos adecuadamente, o si regulamos adecuadamente, no hacemos efectiva esa regularización. Por ejemplo, no existe un sistema de comunicación adecuada. Mire usted los semáforos. ¿Se ha puesto usted a pensar que los semáforos debieran de ser para todas las personas y no solo para así como nosotros? ¿Qué pasa con aquella persona que tiene una discapacidad visual y sale de su casa a las 4:30 de la mañana, pero por desgracia sabe que ahí enfrente hay una calle grande que tiene 6 carriles y que tiene semáforo? ¿Cómo va a cruzar? ¿Quién la va a apoyar? ¿Se ha pensado usted en eso? Seguro que no. Nosotros miramos los semáforos, ahí están, pero ¿será que hemos pensado que los semáforos también sirven para las personas con discapacidad visual? Muchas veces no los pensamos. Las autoridades no piensan muchas veces en ellos. Es la total invisibilización que hay. Qué triste, ¿no? En otros países, lo más desarrollados, por supuesto, lo más importante es poner los semáforos con sonido, por ejemplo. Entonces, el que tiene una discapacidad visual sabe que ese sonido lo habilita a cruzar el semáforo, la calle. Pero aquí en Guatemala, y no es que Guatemala sea tan pobre, señores, no, hay muchas cosas ahí que se miran. Lo que se quiere es voluntad, lo que se quiere es sensibilización. Lastimosamente tenemos un presidente con ese tipo de discapacidad, pero tampoco no se ha sensibilizado con el resto de población, que sí tiene esa discapacidad. Y nosotros tenemos que forjar que tienen que ser más visibles para que definitivamente todo lo que tenga acceso sea para todos, no solo para las personas que no tienen esa discapacidad. Hace muchos años, aquí en la facultad, en este curso, invité a una amiga que hizo una subtesis sobre los derechos de las personas con discapacidad en la Universidad Francisco Marroquín. Interesante, la verdad, una plática hermosísima, porque ella es una persona con discapacidad
Entonces, por eso le motivó su tesis, pero dejó unas cosas impresionantes y nos decía en esa época, hoy no lo sufrimos, relativo a lo que vengo. Nos exponía, miren los teléfonos públicos. ¿Qué altura tienen los teléfonos públicos? ¿Será que pensaron en las personas con discapacidad que andan en silla de ruedas? No. Teléfonos públicos eran a determinada altura. ¿Y las personas de silla de ruedas qué? ¿Cómo podían accesar a un teléfono público? Hoy día posiblemente miro yo los cajeros, falta ver el tema, pero yo en principio veo que a los cajeros no pensaron en las personas con algún grado de discapacidad, ni visual, ni con las personas que andan en silla de ruedas. ¿Cómo van a alcanzar a marcar? ¿Verdad que no pensaron en ellos? Es la poca visibilización que se le da, y por eso es importante estudiar estos derechos de las personas con discapacidad. Que es bonito decir, tienen todos los derechos iguales ya, pero no le damos las herramientas para la efectivización de esos derechos. El ejemplo del empleo también es un tema bien importante. ¿Qué estudiamos de derechos humanos? Que todos los seres humanos somos iguales, que todos los seres humanos somos en iguales de condiciones, que todos tenemos los mismos derechos. Sí, pues, y entonces, ¿por qué no se les habilita, aunque sea un pequeño porcentaje a las personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad? ¿Acaso no tienen ellos derechos o necesidades laborales? Eso no pensamos, ni en el sector privado ni en el sector público. Raros aquellos, he visto algunos interesantes, pero yo quisiera que eso se fomentara más, porque tienen derechos. No solo tienen esas dificultades, sino todavía se sienten carga para este tipo de personas que hacemos. Yo me siento una carga de mi mamá, yo quiero trabajar, mi madre ya me sacó de perito contador, mi madre ya me sacó de abogado y ahora ¿qué hago? Tengo que conseguir trabajo, claro. Esa apertura. La salud, no digamos, la salud es poco, los establecimientos poco accesibles para ellos, el transporte, el acompañamiento. Es bien difícil. Nosotros, ¿por qué no nos ponemos a pensar en ellos? Nosotros, porque caminamos con los dos pies sin ningún problema, pero no hemos puesto a pensar en ellos. Ahorita estoy tratando y me encanta este tema de la sentencia aquella de la inseminación artificial versus Costa Rica, es que me encanta porque saca a relucir este tema. Pero más profundo, yo cuando vi la sentencia me encantó, me fascinó, cuando dice que las personas que no pueden engendrar o concebir niños tienen ese grado, se pueden considerar personas con discapacidad. Mire qué interesante. Y es ahí donde castigan al Estado de Costa Rica, porque el Estado de Costa Rica, en lugar de darle los métodos para solucionar esa deficiencia, se los quita, y por eso tratan al Estado de Costa Rica como discriminador, y ya le sacan esta convención de toda discriminación. Qué interesante, porque eso no se pone a pensar, de verdad que no se pone uno a pensar que la persona, yo pues tengo el privilegio de ser padre de cuatro niños, pero yo sé y conozco personas, amigos y amigas, que añoran ser padres o madres. Y qué duro debe de ser, qué frustrante debe ser. Entonces el Estado da las herramientas. Eso fue lo que le pasó a Costa Rica. Otro tema importante para las personas con discapacidad es la accesibilidad. Sobre la accesibilidad, bueno, pues a veces no hay baños para personas con discapacidad. Imagínense qué difícil es eso. ¿Cómo podrá ser para hacer sus necesidades básicas, aunque sea el uno? Qué difícil. Yo tengo un trauma y espero trasladárselos hoy a ustedes. Bueno, tengo otro pero este quisiera trasladárselos el día de hoy. El otro se los trasladaré el día lunes. Hoy tengo un trauma, de veras, perdonen ustedes, pero es
de las pasarelas. Las pasarelas. A donde sea que vaya, lo que miro son las pasarelas. Y me duele tanto pensar que las autoridades no piensan en las personas con discapacidad. Vuelvo a insistir, hay discapacidad temporal y permanente. Y cualquiera podemos surgir cualquiera de las dos en un momento dado. Cualquiera de nosotros. Miren las pasarelas altas, largas, las escaleras. ¿Será que las autoridades municipales piensan en las personas con discapacidad? ¿O ellos no se cruzan las calles? ¿O ellos pueden andar solo en helicóptero? ¿O qué? Ojo, no solo el de silla de ruedas, el cieguito. Ojo, también el que anda con muletas. Ojo, también la pobre madre que anda con carruaje, con un niño en el carruaje y otro en brazos. Qué difícil será para ellos, ¿verdad? ¿Será que las autoridades no lo han pensado? ¿O les viene flojo? No, hombre, que pensar en las personas con discapacidad. Y usted, futuro alcalde o alcaldesa, porque aquí debe de haber uno, seguro, que va a llegar a ser alcalde o alcaldesa. Por favor, visibilicemos estas cosas. Aquí en Guatemala, rara vez, aquí en la capital, rara vez miro una pasarela con rampa. Rarísimo. Creo que solo una he visto. Y todas las demás con gradas. Y me retuerce el alma. He visto que ahorita que están poniendo unas nuevas, bonitas, de lujo. Pero ¿y las personas qué va a hacer con el de silla de ruedas? Un tema interesante, histórico. Recuerdo que cuando la alcaldía municipal de Guatemala inauguró o iba a inaugurar el Transmetro, que no recuerdo la fecha, el año, no recuerdo. Un grupo de personas con discapacidad presentó un amparo y se lo otorgaron en forma inmediata y paralizaron la inauguración. Usted hubiera visto el alcalde, qué bravo estaba, furioso porque le quitaron su inauguración. Claro, lograron el amparo y el amparo era, previo a inaugurar, tiene que ponerle rampas a las personas con discapacidad. Por eso usted mira que en las estaciones de Transmetro están adecuadas para personas con discapacidad. No crea usted que habían pensado en ellas, no. Y de repente aquí estoy hablando con un ciudadano de aquellos con gallardía y plantean ya un amparo para el tema de las pasarelas. Hombre, de veras, que es una ingratitud. Por eso les digo, tengo un trauma, porque donde sea, miro, lo primero que veo son las pasarelas. Y me causa un dolor que solo veo gradas. Nunca veo, o es raro, las rampas. Una oportunidad, fui con mi familia a Tapachula y como lo voy a insistir y espero trasladarles ese trauma que tengo con las pasarelas, nomás crucé la frontera de Guatemala a México, están las pasarelas. ¿Y qué creen que vi yo lo primero? Las pasarelas. Y miren, me quedé impresionado que no había una sola pasarela con gradas. Ojo, yo estoy hablando de hace posiblemente unos 10 años fui a Tapachula, por ahí, sí, 10, 12 años, y venía impresionado porque todas las pasarelas con rampa. Y aquí en Guatemala, ¿por qué? Solo gradas. Es ahí la invisibilización que tenemos de las personas con discapacidad, y eso es grave, es tormentoso. Pero espero que ustedes en su día puedan
tener esa posibilidad de ser grandes funcionarios y no invisibilicen a estas personas con discapacidad, porque vuelvo a insistir, así como hay permanentes, hay temporales. Y no esperemos que en una discapacidad temporal nos demos cuenta que sí son necesarias las pasarelas con rampas, ¿verdad? Esto es lógico, sentido común, pero a veces el sentido común es lo que menos hay. Don Carlos, cuénteme. Gracias, licenciado. Buenas noches. Lo que pasa es que también el tema de las pasarelas es un negocio de publicidad, de marketing que tiene ahí no sé si la alcaldía o quién, pero muchas veces ponen pasarelas donde no se necesitan y el fin de esas pasarelas es colocar publicidad, desgraciadamente. Mire, don Carlos, que coloquen las publicidades que necesiten, no me importa, pero que pongan que sean con rampas, hombre. Uno cree que no son necesarias las pasarelas. Ojo, ojo. Lo que pasa es que quizás muchos de ustedes solo en vehículo andan, pero hay mucha gente que anda a pie, hay mucha gente que anda en camioneta, y a veces las pasarelas no están a 100 metros, perdónenme usted, a veces está hasta 1 kilómetro. O sea, nunca creamos que son innecesarias. Para mí, que pongan la publicidad que quieran. Lo que quiero es rampas que piensen en todos. Sí, y también en el adulto mayor, licenciado. El adulto mayor, vaya, y la pobre señora que va con su hijo en carruaje porque el marido ni siquiera la ayuda para nada, y ahí va la pobre señora con un niño en brazos y el carruaje, ¿y dónde va a tener para sus ladradas? Es que el problema de eso es que aumenta los costos. No importa, ¿no cree que Guatemala es tan pobre? No, mire todo lo que se escucha. Sí, pero a ellos lo que les interesa es el negocio, licenciado. Máxime, la publicidad. Ponga usted publicidad, pero ponga rampas. Y ahora le voy a decir una cosa, don Carlos. Yo no sé si usted ha ido al occidente, pero haga el ejercicio. Bueno, ojalá que les ponga yo el trauma de las pasarelas. Haga usted el ejercicio y el occidente. Y va a ver que desde San Lucas todas tienen rampas. Aquí no me venga a decir que es más barato la escalera que la rampa. San Lucas para adelante todas tienen rampas. Véalo, véalo, véalo. Todas tienen rampas. Pero aquí hay otro propósito también. No voy a yo caer en ingenuo, ¿verdad? Tampoco se van a reír en absoluto. Pero lo que me molesta es que la capital, siendo la capital, no piense como debe pensar. Occidente, San Lucas para allá, todas tienen rampas, o la inmensa mayoría que yo he visto. Pero es porque tienen muchos animales y tienen que pasar por las pasarelas, ¿verdad? Por eso lo están haciendo. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Nosotros tenemos que pensar en todo. Entonces, las personas con discapacidad, las personas de la señora madre que anda cargando, ¿cómo va a andar subiendo las gradas? Que de veras que nos tratan peor que animales. Eso es lastimoso. Pero bueno, ya me desahogué con ustedes. Lo importante es tener pendiente, señores, pensar en todo. Visibilicemos el tema de las personas con discapacidad. Muy importante. Se me viene ahorita en mente, y ya se los dije, el de los cajeros automáticos. Yo no sé si una persona con silla de ruedas tiene accesibilidad cabal para esto. Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque el cajero se pensó nunca en personas con discapacidad. Nunca se piensa en ellos. Mire la Facultad de Derecho. Lastimosamente ustedes no han ido a la Facultad de Derecho. Lastimosamente, pues porque la verdad es que ustedes, más que ustedes, tienen que socializarse. Ese es el éxito de la profesión, la socialización. Pero por los problemas que hay y han habido, pero ustedes cuando lleguen a la facultad se recordarán de mí. No hay rampas. Es hasta el 4º nivel y encontramos a una pobre compañerita y dice, ayúdeme para llevar al 4º nivel. No, hombre, no se piensa en las personas que tienen alguna dificultad para subir. Esto es grave y esto molesta. Cuénteme, don Carlos. Gracias. Sí, también con respecto a la universidad, yo le había escrito ahí anteriormente que también, digamos, en las clases presenciales
las personas que padecen alguna discapacidad como de sordera o de visual, por ejemplo, no tienen acceso. Así es. Yo, Así es. yo tuve un compañero que él era ciego y la esposa era la que tomaba las notas, o sea, llegaban los dos. Él Sí. pues escuchaba y la esposa estaba tomando notas y Sí, 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 haciendo. no, no, exacto, exacto, no hay, no, no sé por qué la invisibilización, porque solo es uno de mil, ¿verdad? Pero hay uno, y estamos hablando de derechos humanos, todos son iguales, claro, hay que darle las herramientas correspondientes para que efectivamente se cumpla con esa igualdad. Bien, otro tema también más complicadito son los derechos humanos de la mujer. No tan complicadito porque se entremezcla el tema del abuso de los derechos y no sé qué, pero para mí sí es importante tocarlo porque tenemos que ver ese derecho de hombres y mujeres a una total igualdad es que las mujeres puedan tener el control de su propio cuerpo, el derecho a la remuneración justa e igualitaria, que en el ámbito internacional también padecen lo mismo. Las jugadoras de fútbol no ganan lo mismo que los jugadores de fútbol, las jugadoras de tenis no ganan lo mismo que los jugadores de tenis. Son temas también que hay que tratar y que a la larga es una desigualdad de tratamiento. El derecho a su propiedad, el derecho al trabajo. Imagínense, hay maridos todavía que le dicen a la mujer que no vaya a trabajar, que se dedique a cuidar a sus hijos. Son propiedad, pues. Son propiedad de nadie. Perdóneme usted. Y ahí viene algo muy importante que dijo el Tribunal Constitucional de Colombia. Me permito leerlos, donde dice: la violencia contra la mujer se fundamenta en prejuicios y estereotipos de género. Mire qué interesante. Estos, a su vez, se desprenden del lugar histórico que la mujer ha cumplido en la sociedad, generalmente ligado a su función reproductiva y a labores domésticas como la limpieza y la crianza de los niños. Qué duro escuchar eso, pero por desgracia es una realidad que se da muchísimo todavía en algunos lugares. El hombre, con el simple hecho de llegar todos los días a las 5 de la mañana, ya se cree el rey en la casa y ya no quiere ni siquiera dar un primer paso para encender la televisión. Manda a llamar a la mujer a gritos y la mujer tiene que encender la televisión. Es una cosa increíble. Esto ya no debe de pasar ni siquiera en la imaginación, hasta debe ser prohibido pensar en esa historia, pero lastimosamente tenemos que entender que se da. Y por eso viene lo que es esta es la Convención de Belén do Pará, para evitar a toda costa más violencia a los derechos de la mujer y los niños y niñas. De ahí surge el tema de la ley de contra el femicidio, los juzgados contra el femicidio, porque es un apoyo, porque es increíble. Femicidio no solo da de la muerte a la mujer, sino también violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica. Hablando sobre violencia económica, recuerdo que en el año 2008 en adelante yo era capacitador de esa ley con una costarricense, ya se les había mencionado la vez pasada, y nos tocó dar charlas a los policías. Ya la ley tenía como 4 o 5 años de existencia. Cuando los policías se reían, cómo era posible que eso jamás existía en la ley de que prohibir a su mujer trabajar era delito. O sea, ellos se reían a pesar que ellos eran el elemento esencial de la justicia para que no ocurriera esa violación. Ellos creían que eso era prohibido penalmente. Entonces, hemos ido avanzando con herramientas, pero todavía falta, todavía hay mucho abusador. Es increíble, pero lo existe. Ese sometimiento, ese control, ese dominio todavía existe en algunos lugares, y lo que tenemos que hacer es erradicar totalmente. Y se debe de empezar desde casa. Aquí escribí algo muy, muy personal donde dice: es importante consolidar que todo niño es igual a toda niña, que toda niña es igual en derechos y reconocimiento que un niño, que una niña
con sus diferencias biológicas, tiene la misma capacidad, aptitud, comprensión, sentimiento que un niño, que todo niño debe comprender desde su infancia el respeto absoluto y la inexistencia de subordinación de una niña. Todo padre debe de comprender y hacer comprender que no existe rango mínimo de diferenciación entre niño y niña. Esto viene desde casa. Ustedes, padres o futuros padres, madres, desde ahí tenemos que educar a los niños que la fuerza bruta, que es lo único que tenemos los varones, un poquito de más nada más, se utilice para proteger, no para nada más, y para el trabajo correspondiente. Bueno, eso es fundamental, que tenemos que tratar desde muy pequeños para evitar grandes abusos. Sé que ha habido grandes avances y tenemos que seguir avanzando para evitar esos abusos que, por desgracia, casi a diario se ocurren, y por eso los juzgados de feminicidio están saturados de tanto tipo de violencia que tenemos que ir erradicando. Pero esto creo que es cultural, educativo, y se tiene que dar desde casa, desde los propios niños. Así también tenemos un tema de moda, que es la justicia. La justicia, recordemos, es un derecho humano, es relativo a la tutela judicial efectiva, pero necesitamos de jueces y magistrados independientes. De lo contrario, no nos garantiza la justicia. Y en Guatemala tenemos grandes problemas con eso desde el ámbito constitucional. La Constitución hay que reformarla, claro que hay que reformarla, esperando que las nuevas autoridades hagan esa reforma constitucional del sector justicia. Han habido ya varios intentos, pero es que no se puede mantener que la Corte Suprema de Justicia de un solo golpe saquen, descabecen la justicia. Y además los jueces de comunidad, como el 208, los jueces de instancia, lean el 208, los jueces de instancia tienen que ser renovados cada 5 años. Imagínense qué independencia vamos a tener ahí cuando ellos dependen para su continuidad, para su trabajo. El tema de la independencia judicial también lo es, que se tiene que ver desde un origen de cómo es juez. ¿Cómo se llega a juez? Relativamente fácil. Es lo que tenemos que cambiar. Para ser juez no debe de ser relativamente fácil. Debe de ser una evaluación fuerte. En España, jóvenes, que es la experiencia que tengo, en España para ser juez necesita 5 años de oposición. De oposición. ¿Qué significa oposición? Le dan unos temarios enormes. Usted se los aprende porque se los aprende, y en un examen oral y público se los preguntarán. Y para eso esos temarios se necesitan al menos 4 a 5 años de estudio. Yo recuerdo de 8 de la mañana a 12 de la noche todos los días. Ni Semanas Santas, ni Años Nuevos. Y la novia cada 15 días o cada 3 semanas, media hora nada más de tratamiento con la novia, y después seguir estudiando para ser juez. Aquí en Guatemala ese es un tema que hay que cambiar, el ingreso a la carrera judicial. Pero si queremos una verdadera justicia, tenemos que sacrificar para que los mejores sean jueces. Porque si usted se sacrifica, y para llegar a juez se sacrificó enormemente, no cualquiera lo va a comprar. Porque lo que cuesta es lo que se valora. Lo que no cuesta no se valora. Por eso los jueces europeos, no cualquiera es juez, no cualquiera. Es mucho esfuerzo, pero eso le garantiza a la población que ese juez va a conservar lo que le costó. Ahora, lo que no cuesta, jóvenes, se hace fiesta, como muy bien dicen. Bien, y el otro tema que quería abordarle, que solo lo voy a dejar en la introducción porque eso lo veremos el día lunes, es el tema de la niñez. La niñez es un tema que cuando lo veamos, que créame que es la justicia, es la más invisibilizada y es la más dolorosa, es la más tormentosa, porque se está juzgando la vida de niños, el proyecto de vida de niños, y si no se juzga bien,
le destroza la vida al niño. A eso se le llama la predictibilidad, y para eso se necesita un principio fundante que lo vino a dar la Convención del Niño, que es el interés superior del niño, principio fundamental. El problema del interés superior del niño es que usted lo interpreta a su manera. Vamos a ver, el juez A, de conformidad al interés superior del niño, le deja al niño al papá. El juez B, ese mismo caso, de conformidad al interés superior del niño, se lo deja a la mamá. El juez C, en ese mismo caso, de conformidad al interés superior del niño, se lo deja a los padres paternos, a los abuelos paternos. Entonces dice uno, ¿qué es el interés superior del niño? Si cada quien, de conformidad a su interés o a su análisis, solo le agrega interés superior del niño, resuelvo tal. Es un tema bien complicado y por eso hay mucha injusticia de niñez. Lo que pasa que en la justicia de niñez no es pública, entonces no miramos esos garrafales que existen en los juzgados de niñez. Y otro tema peor todavía, no se enseña el proceso, ni el proceso de niñez en Guatemala. No tenemos una formación, no tenemos ni siquiera un cursito de estos de interciclos que nos den cursos de niñez. No lo tenemos. Y se recordaron de mí. Solo la sesión de lunes y para el resto de su vida ya no van a tener ni un curso de niñez. Qué triste, ¿verdad? Triste. Y para eso yo preparé un artículo en el año 2015. Me gustaría que lo bajaran. Eso lo encuentran ustedes en Google. Ahí lo bajan sin ningún problema. Ahí está, fácil. El nombre del artículo es Interés superior de los niños y niñas. Repito, interés superior de los niños y niñas. 2 puntos. Definición y contenido. Interés superior de los niños y niñas. 2 puntos. Definición y contenido. Es un artículo que escribí para una revista de Colombia y ahí está vigente. Lo importante es que tratamos de ubicar en qué consiste, pero especialmente qué contenido debe tener el interés superior del niño para que las resoluciones sí efectivamente lleven el sentido de esa visión infantocéntrica que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que es necesaria para resolver cualquier conflicto donde está inmiscuido el niño. Aquí los juzgados de familia lo que menos miran es el niño. Y triste. O los juzgados de la niñez, cuando el niño está sometido a un proceso por cualquier circunstancia, interpretan mal el interés superior del niño. Más que todo ven una visión paternocéntrica y nunca una visión infantocéntrica, que es lo que debe de perdurar. Entonces, compañeritos, el día lunes trataré el tema de niñez, porque sí es importante el tema de la niñez. De veras, vamos a ver 2 casos que ojalá que nos quede bien el tiempo, donde seguro que van a sufrir ustedes. Seguro, y casos reales. Bien, ¿algún comentario, por favor? Licenciado, ahí en los comentarios, en el chat, puse el link para descargar el documento. Okay, excelente, ustedes son una maravilla, hombre, una maravilla, que los voy a extrañar después del curso. Bueno, jovenazos, se cuidan un montón, nos miramos el próximo lunes y que pasen ustedes un excelente fin de semana. Hasta luego, buenas noches, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.